Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al cuarto foro virtual de Cátedras Innovadoras. Soy Carlos Caram, un gusto encontrarme con ustedes acá. Los extraño y eh, les pedimos si pueden silenciar. Cari, por favor, si puedes silenciar tu micrófono, gracias. El foro de cátedras forma parte de la Semana Internacional de Diseño que este año ofrece 2.000 contenidos y 160 comisiones en vivo completamente gratuitas a los que se accede inscribiéndose en www.palermo.edu/semana. Nos acompañan en esta comisión Mariana Baboleo, Catalina Di Coco, Jimena González Elizabe, Ramón Ortega Enríquez, Florencia Pascualini, Valeria Sestuá, Paula Talatuto, Diego Weisberg, Eleonora Vallaza y como responsable de cierre, quien va a exponernos los principales ejes tratados en la comisión y va a coordinar las preguntas y respuestas y el intercambio, eh, está la profesora Karina Agadía. Eh, Cada docente tendrá 10 minutos con cámara y micrófono. Mientras el docente que expone habla, el resto silenciamos el micrófono y apagamos las cámaras para no interferir. Cuando falte un minuto para que termine, yo les aviso a través del chat para no interrumpir con mi voz. Y como les dije, al final tendremos un cierre con intercambios. Bueno, nuestra comisión se llama Aprendizaje Colaborativo y convocamos a Mariana Baboleo, que nos va a hablar de el tema Introducción a la investigación, escritura colaborativa y procesos en red. Hola Mariana. Hola, ¿qué tal? ¿Ahí me escuchan? Sí. Te escuchamos. ¿Vas a poner cámara? A ver, ayer, ¿sabes qué? Quise probar en el Congreso y me bloqueaba porque me decía que no era bueno el video. A ver ahí. Qué Así malo. que, sí, me bloqueaba la conexión. Si, no Bueno, sé si nosotros no te me están bloqueamos. viendo, si no, pongo Te solo el audio. vemos, te Ah, vemos listo. y te escuchamos. Yo Perfecto. silencio mi micro. Gracias, man. Dale, bárbaro. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Eh, Voy a tratar de ser breve y atenerme al tiempo que tenemos. Primero comentarles que si bien yo en realidad no dicté clases en el primer cuatrimestre porque estuve en realidad por licencia, por maternidad, sí venía trabajando este mismo tema desde las anteriores cursadas, porque ya veníamos trabajando con el proceso de escritura colaborativa dentro de lo que era la materia de introducción a la investigación. Dentro de esta materia es muy importante en realidad para nosotros tratar de fomentar lo que son nuevas prácticas con medios digitales, ¿sí? O sea, pensando en qué son escrituras, la escritura universitaria, poder introducir a los alumnos que están recién iniciando dentro de lo que es la carrera y el ámbito universitario, es muy importante que podamos de alguna manera revalorizar las prácticas universitarias en torno a la escritura colaborativa. Para esto hay dos conceptos muy importantes que se trabajan sobre todo a lo largo de la materia de introducción a la investigación, que es el concepto de multialfabetización y producción digital. Cuando nosotros estamos hablando de los procesos de escritura colaborativa, es muy importante que de alguna manera distingamos que cooperación no es lo mismo que colaboración, ¿sí? Cuando hablamos de trabajo cooperativo, decimos que los estudiantes, ya muchos tendrán este concepto encima, pero que los estudiantes resuelven las tareas de maneras individuales y luego van combinando resultados parciales. Mientras que en el trabajo colaborativo, que es lo que nosotros intentamos fomentar en lo que es introducción a la investigación, se comprometen con una tarea común que es construida en grupo. Si bien hubo una serie de cambios en los modos de escribir en la facultad y en los últimos cuatrimestres los alumnos estuvieron haciendo trabajos de investigación individual, esto no quiere decir que los trabajos de campo de los alumnos nosotros articulábamos de alguna manera con la posibilidad de que ellos trabajaran colaborativamente para construir una escritura que en parte fuera de alguna forma potenciada desde la grupalidad. Para esto, lo que nosotros articulamos dentro de nuestra materia fue el trabajar muy enfáticamente con
la plataforma de Google Drive, que si bien es una plataforma que yo desde hace varios años la vengo como vendiendo un poco y tratando de articularla bastante, uno puede usarla de forma muy intuitiva y de forma simple, o uno puede usarla de forma muy potenciada. Perdón, Mariano, Potenciada en te el... interrumpo un Sí, segundito. dale. Hola, Paula. Vi que llegaste Hola, recién. Te sí, pedimos que porque mientras estén los ponentes hablando, que cierres tu micrófono y cierres tu cámara. Después lo aprendemos cuando yo te llame. Gracias. Ahí está. Sí, Mariana. Continúo, dale, no hay problema. Entonces les decía que el uso en realidad de todas las herramientas digitales, ¿no? Puede ser de una forma muy superficial o de una forma más bien potenciada. Cuando nosotros hablamos de uso superficial, quiere decir que a lo mejor nos atenemos solamente a usar algunas de las herramientas o de alguna manera a usarlos simplemente como nos proponen, y usar una herramienta digital de forma potenciada es sacarle el jugo, poder extraer lo máximo posible de esta herramienta para trabajar con la escritura colaborativa. Y en ese sentido, digo, yo pensando incluso en toda esta situación que nos está atravesando ahora de la pandemia, de la distancia y la cercanía mediante lo que son las tecnologías, ¿no? Qué importante en este caso poder aprovechar, ¿no? De alguna manera estas herramientas que nos permiten realmente trabajar en conjunto y en paralelo. Lo que nosotros hacíamos es para poder trabajar de forma muy activa y potenciar estas herramientas, lo que hacíamos era poder hacer que los grupos trabajaran en un mismo documento, que los documentos fueran editados en simultáneo por diferentes zonas, que revisaran la escritura mutua entre los alumnos, que de alguna forma articularan y usaran formularios en línea para poder recopilar información y recopilar datos con encuestas, que esas encuestas después no solamente las trabajaba una persona, sino que las trabajaban varias personas en el grupo. Y esto permitió, ¿no?, el trabajo sincrónico y asincrónico en simultáneo. Esto es algo muy interesante que tienen los documentos de Drive, de podernos permitir escribir en simultáneo o de forma sincrónica en el mismo documento. Y esto también agilizó muchísimo lo que fueron las cuestiones de evaluación del trabajo, que eso es algo muy importante, la idea de evaluar el trabajo colaborativo, en tanto y en cuanto nosotros como docentes ingresábamos en los documentos y editábamos y comentábamos en el mismo documento, pero además todos veían esos cambios y esas correcciones. El poder ver los cambios y las correcciones en el proceso de escritura es muy importante. Y es muy importante que los otros alumnos también puedan ver cómo son los procesos de escritura de sus compañeros, porque eso es muy rico para lo que es el aprendizaje, para lo que es el ver cómo el otro pudo escribir de forma académica y cómo lo podría mejorar. Facilita mucho la gestión y la visualización de las correcciones, ¿sí?, mediante comentarios y mediante el poder charlar, ¿no?, y poder de alguna forma seguir revisando una y otra vez el proceso de escritura. Esa creo que es una de las mejores formas, ¿no?, en la cual los alumnos, por lo menos en el proceso de investigación, no solamente investigan, buscan respuestas, buscan información, sino que además reflexionan sobre ese mismo proceso de escritura. Y en esto es muy importante el rol que tiene, me parece, la materia de introducción a la investigación para trabajar de forma colaborativa, participativa, de forma reticular, de forma dinámica, ¿no? Pero todo eso lo tenemos que fomentar, porque eso no se da solo. El hecho de usar una tecnología, la tecnología por sí misma no nos va a permitir la colaboración y no nos va a permitir el enlace reticular. En realidad somos nosotros los que tenemos que ir continuando y empujando a estos alumnos a que adquieran estos conceptos y procedimientos de las herramientas digitales, que se sumerjan en el proceso de investigación exploratoria, pero que a su vez claramente puedan saber utilizar herramientas digitales. Esto parece como uno lo habla y parece como muy sencillo, ¿no? O parece muy simple, y tal vez antes de este proceso pandémico tecnológico, uno podría decir, bueno, la verdad que no sé si era tan importante la adquisición de herramientas digitales, ¿no?, para un chico que recién está en un proceso de investigación. Y fíjense, digo, hoy en día, en esta situación en la que estamos,
que evidentemente las herramientas digitales se han hecho muy presentes y nos articulan de una manera que nos van a permitir pensar obviamente la investigación de diferentes formas. En este sentido, no me quiero extender mucho más, creo que estoy más o menos dentro del tiempo estipulado, pero sí, con lo último que quiero finalizar de reflexión, es pensar en esta idea de que tenemos que resignificar la inclusión tecnológica en nuestras aulas. Y ahora para este cuatrimestre que nos queda por delante, y para, digo, de acá a fin de año en todos los ámbitos educativos, es muy importante que la inclusión tecnológica esté resignificada, no solamente, bueno, tengo la tecnología y la incluyo solamente porque es la única manera en la que puedo dar la clase. No, esa inclusión tecnológica tiene que ser realmente auténtica, nos tiene que servir para producir y para circular y para, de alguna forma, armar estos conocimientos de forma realmente colaborativa, ¿sí? Que no solamente sea tiro el material, investigo de forma individual, no utilizar las tecnologías de una forma superficial, ¿no? Aprovechar realmente esta instancia en la que todos estamos viviendo para, de alguna manera, poder explotar estas herramientas tecnológicas. Me parece que esa idea, el pensar en la multialfabetización, pensar en la resignificación de la tecnología, en pensar en que la tecnología por sí sola no va a hacer nada, sino que somos nosotros efectivamente los que estamos tratando de sostener y ponerle el lado humano a todo esto, ¿no? Y fíjense que también es algo que se hace evidente, esta necesidad de que frente a la tecnología estamos todos muy preocupados por seguirle poniendo el lado humano, ¿no? O sea, la tecnología por sí sola no hace nada. Eso me parece que tenemos que tenerlo muy claro y es como lo más importante en este proceso, sobre todo de alfabetización digital y también, de alguna forma, alfabetización en la escritura académica. Así que bueno, mi parte. Muchas gracias, Mariana. Muy interesante, muy interesante tu ponencia sobre la escritura colaborativa, la multialfabetización, la producción digital, la cooperación, la colaboración y la resignificación de la inclusión tecnológica, tal cual es eso lo que decís vos. Si no hay, cuando uno propone una herramienta tecnológica o un dispositivo, si no hay una estrategia que lo acompañe, no hay ninguna posibilidad de transformación ni de uso pedagógico. El dispositivo y la herramienta en sí misma no generan nada, sino tiene que haber una estrategia, que eso es el docente y eso es la humanización y eso es el acontecimiento de la clase. No hay acontecimiento de la clase con solamente herramientas o solamente dispositivos, ¿no? Con eso tenemos que hacer algo. Y ese es el aspecto colaborativo y el aspecto pedagógico que tenemos que poner en nuestras clases, ¿no? Bueno, abrimos el debate y lo dejamos en suspenso para que cuando Karina después lo coordine el cierre. Muchas gracias, Mariana, muy amable, muy interesante tu propuesta. Bueno, Catalina Di Coco nos va a hablar sobre el valor de mi experiencia docente. Hola, Catalina. Hola, ¿qué tal? Activo yo todos mis video, audio, Activa el ¿no? micrófono y Ok, activa tu cámara. ¿me Se escuchan? escucha muy bien. Sí, se escucha Bien, bien. Y ahora te digo si te vemos. Ahí te ¿ahí vemos pueden también. ver? Buenísimo. Sí, sí, sí. Bueno, cierro mi micrófono. Hola, ¿qué tal a todos? Yo dicto la materia de dibujo 2, que pertenece a la carrera de diseño industrial, pero en primer año. Pero siempre recibo chicos de otras carreras que pertenezcan a la facultad de diseño. Mi materia, como yo conté en forios anteriores, el carácter es muy de taller, muy práctica. Los chicos ahí aprenden a dibujar, bocetar sus ideas para después poder explicar en clase. Lo cual no significa que sea una clase de expresión artística que muchos a veces se anotan confundidos. Y por lo tanto es muy exigente. Ellos tienen que lograr dibujar sin ayuda de herramientas, de reglas y todo eso, pero em, sigue siendo una herramienta de comunicación y tienen que ser muy claros con eso. Y a algunos les cuesta más que otros. Mi estrategia siempre fue preparar la clase como si fuese un grupo de trabajo. Como depende muchísimo de cada chico, yo no puedo aplicar las técnicas y la estrategia, bueno,
base a todos igual. Tengo que conocerlos muchos y observar y tratar de ir guiándolos por el proceso. Trabajando en forma de grupo de trabajo me era muy fácil porque yo los tenía cerca. Yo lo que hago es hacer una demostración en clase donde les muestro cómo se dibuja, cómo se usan los materiales, cuáles pueden usar. Y después ellos tienen que ir practicando eso, solucionando todos los obstáculos que se les presentan por sí solos, con mi ayuda al estar ahí que voy uno por uno, y lo más importante para mí, lo que yo aprecio mucho, entre ellos. Siempre pasa que uno tiene más facilidad que otro en distintas cosas. Yo fomento mucho eso, que bueno, no lo estás pudiendo solucionar solo, consulta con tu compañero y se van ayudando y así generan no solo un vínculo de compañeros y todo lo humano, esto que nos gusta conservar, eh, sino la facilidad de trabajar en equipo, que en primer año lo necesitan muchísimo porque todavía no están acostumbrados a eso. Entonces, llegó todo esto, tengo que pasar a la clase virtual y perdí todo eso porque no nos tenían los chicos ahí, no se comprometen tanto con las tareas, les cuesta mucho practicar, que es algo que necesitan para llegar a la etapa. Y bueno, tuve que replantear todo. ¿Cómo puedo hacer que los chicos lleguen a las fechas al nivel que yo quiero que alcancen? Así que estuve replanteando los TPs, manteniendo el mismo contenido, pero separando entre las expectativas formales que tengo en la materia de la parte práctica. Todavía en eso estoy trabajando y viendo a ver si va a funcionar. Va a ser un cuatrimestre de prueba. El primero yo lo pude terminar y fue bueno, pero a los chicos les costó un montón. De hecho, en la última clase siempre hacemos una presentación y todos cuentan su opinión respecto a la cursada y todo eso, y si bien fue positivo, todos también dejaron en claro que costó mucho esto de que no sea presencial. Por el hecho de que sea una materia práctica más que nada, porque no tiene mucha teoría y es mucho de corregir y ver y ensayar. Yo por suerte logré corregir las cosas. Yo tengo una tableta digital, entonces eso me permitía que los chicos dibujen en casa, pues yo los puedo ver dibujar por la cámara, pero es difícil mostrar eso, sobre todo porque la clase es de noche y no podíamos vernos, no podíamos ver bien que estaban trabajando. Entonces los chicos digitalizaban su trabajo por una foto o escaneando, lo subían al Drive, un Drive que después cualquier alumno de la clase podía acceder en cualquier momento de la cursada, entonces podían volver atrás y ver el proceso, o si un compañero soluciona un problema que ellos no pueden, lo mencionábamos, como por ejemplo, anda, fíjate en la carpeta de tal. Bueno, todos esos trabajos los compartíamos en pantalla y yo podía corregir encima en vivo y todos los chicos veían ese proceso que hacíamos en clase ahora en la pantalla. Y después se llevaban su corrección. Eso lo pudimos salvar. Lo que tampoco nos funcionó es que el tema de los materiales. Siendo primer año, los chicos no tienen muchas cosas a su disposición y son materiales muy caros o que se consiguen en artísticas, no en librerías, y tuve que ser flexible y permitir que los chicos trabajen con lo que tenían en casa, que no era mucho, o lo que podían comprar. Fue una lástima porque en las clases presenciales cada chico capaz que traía un material distinto y lo compartían, lo rotaban, entonces todos llegaban a experimentar y aprender a usar materiales que capaz que después decidían no utilizar más en sus estudios, en las carreras, pero al menos sabían que, que podían bocetar con eso. Eso, bueno, se perdió y todavía yo no encuentro la forma de reemplazarlo. A ver, ¿qué más puedo contar de...? Bueno, el enfoque al TP final, eso también fue algo que ahora en las vacaciones quise rediseñar, porque por un tema de tiempos, los chicos, y bueno, y esto de que se frustraban porque no tienen la presión de semana a semana
llegar con sus trabajos y mostrarlos y compartirlos. Al no tener el cara a cara, los chicos capaz que o no se conectaban o traían pocas cosas, no estaba como la presión de llegar y mostrar todo lo que habían hecho sus compañeros. Entonces, capaz que bueno, estoy rediseñando el TP final para que lleguen a algo más, no sé si más exigido, pero que haga del proceso algo que necesite más práctica. No sé si me estoy explicando bien, pero lo que es eso, el no ir a clase, no presentarse, no tener esta pequeña competencia de compañeros, los desmotivó a realmente esforzarse y traer material. Si bien capaz que tenían tiempo, se mostraron muy distraídos y quiero lograr en este nuevo cuatrimestre involucrarlos más y que realmente muestren el esfuerzo que muestran en las clases presenciales en la clase virtual. Estoy en apuros en que ya se nos agarra y yo estoy probando todavía todo lo que quiero probar en este nuevo cuatrimestre, sobre todo capaz que yo dividí en láminas, que son las presentaciones oficiales que hacemos, que son, los chicos tienen que ser muy, muy prolijos, una presentación de nivel universitario, y eso tampoco lo lograban. Como veían que era virtual, hacían láminas muy desprolijas y todo eso, y eso también fue un gran desafío, que siempre lo hice en primer año porque son chicos que tienen que aprender estas cosas, pero se notó muchísimo la diferencia. Así que voy a dividir las presentaciones formales de trabajos de tareas, más que trabajos de práctica, donde ellos tengan que, sí, bueno, el ejemplo específico es que tienen que armar planillas donde repiten dibujos y dibujos y dibujos. Se va a parecer mucho a una clase de caligrafía, pero yo creo que si no les pido algo específico en número o sin cantidades, se les... no sé si desmotivar es la palabra, que ya la usé, les cuesta involucrarse, realmente les es difícil. Yo por suerte tuve una camada muy reducida, se anotaron 6 chicos y terminaron la cursada 4. Lo que estuvo bueno es que le pude dedicar muchísimo tiempo a cada uno, pero lo malo es que eran pocos y también había poca variedad y los chicos no podían compartir mucho la experiencia porque eran solo 4 chicos. Espero hoy, escuchando sus experiencias, ver en qué puedo fortalecer en mi clase, porque me costó mucho este cambio a lo virtual. Perdí el contacto con los chicos y yo, al ser práctica, tengo que estar ahí, intervenir en sus trabajos, mostrarles el movimiento de la mano. Fue muy difícil, pero con ayuda de otros recursos como tutoriales que yo misma les estoy filmando ahora para que vean, los filmo durante el día, así la clase que es a la noche lo ven bien, si no desde mi computadora no le hacía justicia a lo que les quería mostrar. Así que estoy preparando un montón de material nuevo, juntando material de internet y todo eso para mostrarles en clase y que podamos imitar un poco lo que pasaba en la facultad. Bueno, esas fueron mis dificultades. Bueno, gracias Catalina por compartir. Sí, es muy, muy difícil, es muy desafiante el enseñar una materia tan procedimental y tan de representación como dibujo. ¿Sí? Si en la presencialidad hay que buscar, bueno, los medios de los tutoriales es una posibilidad y hay que, como decís vos, reconformar la clase como grupo. Siempre el grupo apoya, siempre lo colaborativo te sostiene, siempre lo colaborativo te motiva, que era una de las cosas que decías. Y me parece muy bien rever la escala y la profundidad del proyecto integrador y también, por otro lado, generarle más autonomía a los estudiantes, que, digamos, que ellos, a ver qué hacen ellos con este tiempo, qué hacen ellos con este espacio, que es el que tenemos, sin una mirada nostálgica hacia el pasado, porque por ahora es esto. Sí, es verdad. Y bueno, hay que hacer un poco, hay que pensar, como estás haciendo vos, a ver qué herramientas se puede intervenir
para que los chicos se motiven y armar una clase, armar el acontecimiento, como decíamos, ¿no? Armar el espacio. La clase es un gran espacio de encuentro, sea el dispositivo que sea virtual, sea material, sea espacial, es un espacio que tenemos todos para encontrarnos. Nos encontramos los docentes, el conocimiento, el saber, los estudiantes y el proyecto. Bueno, muchas gracias, Catalina, por tu A vos, aporte. a ustedes. Bueno, ahora le toca el turno a la profesora Jimena González Elizabe, quien nos va a hablar aprendizaje colaborativo y valores claves para la enseñanza virtual en tiempo de aislamiento. Hola Jimena, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Ahí pongo la cámara. Muy bien, te escuchamos perfecto. Y ahora a ver si... Eh, Bueno, ahí estamos. A Sí, ver sí, si- ahí faltaba compartir. Listo. Ahí está, perfecto. Ahí te vemos y te Bueno, escuchamos. me Bienvenida. presento. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo soy Jimena González Elizabeth, soy diseñadora textil y estoy a cargo de las materias técnicas de producción 1 y 2 en primero y segundo año de la carrera de diseño textil e indumentaria, materias que son fundamentales para el desarrollo de los conocimientos técnicos de materiales y de procesos dentro de la carrera de diseño de indumentaria y textil. Bueno, he tenido dos tipos de situaciones con alumnos ingresantes y alumnos que ya estaban en la universidad y conocían la metodología, con los cuales fue un poquito más sencillo trabajar porque ya conocían el ritmo de la universidad, las pautas de evaluación, de entrega y demás. Y he tenido grupos de ingresantes muy numerosos, de 30 alumnos, por ejemplo, donde se hacía importante poder llegar a generar esta situación de experiencia áulica, que a veces en la virtualidad no es tan sencilla. Entonces, bueno, ante esta situación y donde ellos tenían que, uno de los objetivos de la materia es aprender a reconocer los materiales que tienen que seleccionar, que pueden seleccionar para sus proyectos creativos. Es muy difícil trabajar sin la materialidad real, ¿no? Pero sin embargo, bueno, encontramos algunas formas de hacer buenas aproximaciones y de que tengan una mínima experiencia con los materiales que les permita por lo menos hacer un clic y empezar a pensar de otra forma, más en una mentalidad más de diseñador y una mentalidad más práctica con respecto a la materialidad de sus proyectos. Entonces, bueno, en realidad el aprendizaje, la estrategia de aprendizaje hubo que adaptarla un poco, replantear trabajos prácticos, replantear modos de trabajar. Una de las metodologías que la cátedra tiene desde hace muchos años es que los alumnos investigan y exponen el resultado de sus investigaciones acerca de ciertos materiales, por ejemplo, las fibras naturales textiles. Y lo hacían en equipo. Bueno, había que armar grupos de manera virtual en gente que nunca se conoció, nunca se vio la cara, están en diferentes regiones del país o bueno, incluso en otros países. Tenemos muchos alumnos extranjeros también, algunos que estaban en Buenos Aires, otros que estaban en algún otro lugar. Y entonces, bueno, ¿cómo se daba esta nueva manera de encarar esa colaboración, ese aprendizaje conjunto, constructivo, con esta metodología virtual, ¿no? Entonces, bueno, en sí, uno de los ítems que traté de mantener es poner el énfasis más que nada en lo procesual, más allá que en los resultados concretos, ¿no? Lo interesante fue que, en definitiva, después dio resultados fructíferos y concretos, pero fue interesante transitar esa procesualidad y ver de qué manera ellos lo iban incorporando. Entonces, bueno, logramos trabajar en equipo, ellos lograron conectarse, poder hacer presentaciones grupales, buscar información y recursos para comunicar esas investigaciones, no solamente en el día de la cátedra, sino a través de información que ellos fueron consiguiendo de otros lados y que cotejaron con sus compañeros, exponiéndola a través de la plataforma Blackboard, que bueno, vale decir que realmente es una herramienta muy útil y muy completa.
Pero bueno, eso nos permitió un avance que en un momento pensé que podía llegar a ser complejo, ¿no? Entonces, los ejes en la estrategia, los ejes más que nada están centrados en, por un lado, el contenido, que por supuesto es importante porque son conocimientos técnicos que ellos deben adquirir para poder seguir planteando proyectos viables. Y por otro lado también los componentes actitudinales, porque en realidad ellos estaban construyendo una relación con sus compañeros, una relación con la universidad, que es una manera diferente de empezar de cómo estaba previsto, seguramente de cómo ellos lo habían pensado. Y bueno, también con respecto a la resolución de los trabajos, a poder dar con algunos materiales, ¿no? Por ejemplo, como no teníamos telas para analizar, empezaron a buscar en sus guardarropas, en los de sus familias, prendas que estaban hechas y analizar cómo estaban confeccionadas, qué tipos de materiales tenían en su composición. Bueno, ciertas cosas que les hicieron pensar después de otra forma, ¿no? Ya no podían ver con los mismos ojos cuando iban a comprarse ropa, no iban a hacer el mismo análisis, o digamos, antes quizás no hacían ningún análisis y ahora sí. Eso se evidenció en sus reflexiones en cuanto a las presentaciones de los trabajos finales, donde ellos tienen un espacio para contar su experiencia. Y bueno, la verdad es que en ese sentido me siento muy contenta de haber logrado esas cosas. Por otro lado, también nuestra enseñanza está centrada en la resolución de problemas, ¿no? Pero sin embargo, esta construcción tiene que ver también con que nosotros podamos transmitir dos columnas que para mí son fundamentales, que son los valores y el desarrollo de habilidades. Con respecto a los valores, lo que se tuvo en cuenta, se trató de transmitir a los alumnos es básicamente la constancia, el esfuerzo, la agilidad también, y el trabajo colaborativo. Y en cuanto al desarrollo de las habilidades, la flexibilidad, ¿sí? La resiliencia, capaces de reaccionar a la presión, de recuperarse, su capacidad de reacción, de reinventar, de replantear, de buscar otra vía de solución, otro material. Todo eso yo creo que son también componentes importantes que se lograron transmitir dentro de un grupo, que es un grupo que funcionó en la total virtualidad, donde ninguno se conocía previamente. Bueno, con respecto al trabajo final que planteamos, donde se integró todo esto, nosotros generalmente hacemos un trabajo final donde ellos integran lo que aprenden en la teoría de los materiales y de los procesos a un proyecto de producción de textil indumentaria. En este caso nos centramos en la situación del COVID-19 y ellos hicieron una propuesta para hacer un desarrollo de un kit de prendas o accesorios destinados a la utilización externa en tiempos de la pandemia. ¿Sí? Pueden ser para una persona común que quería salir a la calle, indumentaria de protección, indumentaria sanitaria, o incluso para trabajadores de ciertas áreas específicos, como trabajadores de la salud, dentistas, maestros, distintas profesiones. Cada una hizo un sondeo de ese usuario que fue súper interesante porque ahí fue donde se tomaron conciencia de las problemáticas y de la importancia de conocer los materiales y los procesos constructivos para poder aplicarlos en un proyecto concreto, en una situación concreta donde exige determinadas características, calidades, resolución de problemas, etc. Entonces, bueno, fue muy interesante la experiencia. Algunos trabajaron, por ejemplo, en función de sus propias situaciones, de familiares que trabajaban como médicos o como odontólogos o como maestras jardineras. Otras pensaron en situaciones diferentes, de la gente que salía a correr, a hacer ejercicio, o de los guardias de un parque nacional para cuando reabriera, cómo tenía que ser ese equipamiento, cómo se iba a producir, quiénes eran los que lo iban a usar, en qué circunstancias. Y bueno, yo creo que fue una reflexión interesante donde ellos pudieron aunar, por un lado, la realidad que está ocurriendo a su alrededor y la aplicación de la teoría y de los conocimientos de procesos y de materiales para la resolución de sus proyectos creativos. Así que bueno,
Eso nada más, sé que ya estamos sin tiempo. Me hubiera encantado poder mostrar algo, compartir en la pantalla, porque la verdad que hubo trabajos excelentes, pero bueno, estarán disponibles en el blog y estarán disponibles también en otros canales de la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Bueno, muy interesante tu propuesta, los desafíos, la reflexión, la resignificación de todas las prácticas que veníamos trabajando. Es importantísimo para seguir avanzando en esto. Así que muy, muy, muy buena tu experiencia y tu relato. Muchas gracias. Convocamos Gracias, ahora Carlos. a vos, a Ramón Ortega Enríquez, que nos va a hablar de Virtual Lab. Hola Ramón, ¿estás? Sí, hola, buen día a todos. ¿Te escuchamos? ¿Vas a prender la cámara? Sí, ya tengo la cámara, ¿sí me pueden ver? Todavía no. Te escuchamos Aún no. bien, Ops, pero a ver eh, si... Ahora sí, ahora sí. ahí te Ah, veo. perfecto. Yo pongo en silencio mi micrófono. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Ramón Ortega. En este momento estoy orientando la cátedra de investigación, pero también estoy en la dirección del programa de diseño gráfico de la Universidad CESMA en la ciudad de Pasto, una ciudad ubicada al sur de Colombia, en frontera con el Ecuador. Voy a compartirles una experiencia que arrancó en el año 2016, cuando identificamos nosotros, entre nuestros estudiantes, pues una situación que nos puso a pensar no solamente desde el ámbito académico, sino también desde el ámbito creativo, ¿sí? Y entre esas cosas que nosotros empezamos a descubrir fue que los estudiantes tenían cierta apatía por la lectura, por la escritura. Ellos son, digamos, más dados a un tipo de contenido más inmediato, ¿sí? Más corto, de pronto que sea, digamos, como más amable para ellos. Miraban en los textos que se les compartían unos ladrillos completos, ¿sí? Y también, digamos, dentro de todo esto encontramos, cuando se hacían los controles de lectura, falta de esa lectura reflexiva, de esa capacidad de interpretación, un poquito también esa falta de capacidad para argumentar, para exponer, para debatir, ¿sí? Y algo que nos llamó la atención fue que los resultados de unas pruebas que se presentan acá en Colombia, que se conocen como pruebas Saber Pro, que las hacen entre el octavo y el noveno semestre, para poder medir, digamos, el grado de competencia que tienen los jóvenes para poderse desempeñar laboralmente, no nos estaba arrojando muy buenos resultados. Es decir, estábamos entre la media nacional con tendencia hacia la baja. En esas pruebas, Saber Prueba acá en Colombia, se evalúan en primer lugar unas competencias genéricas, algo con competencias ciudadanas, pensamiento crítico, pensamiento lógico y un segundo idioma, que en este caso es el inglés. Entonces, ese tipo, digamos, de pruebas nos estaban reflejando a nosotros, ¿sí? Que los resultados de nuestros estudiantes no eran los óptimos, ¿sí? O sea, cuando digo estamos en la media o por debajo de la media, pues ese no es un muy buen indicador. Y en ese orden de ideas, nosotros decidimos entre todos, ¿no? Pensar en alguna estrategia, en alguna alternativa que nos permita superar esa situación que encontramos en ese momento. Entonces, ahí surge la idea, después de haber hecho un ejercicio de pensamiento colectivo y de trabajo colaborativo con los docentes, con representantes estudiantiles de todos los semestres, lo que nosotros denominamos el Virtual Lab, ¿sí? El Virtual Lab en realidad, digamos, es un espacio que funciona en la plataforma Moodle, donde conectamos a todos los estudiantes del programa y también a todos los profesores y algunos profesores invitados de otras escuelas, ¿sí? Por ahí algunos ingenieros, algunos administradores, gente de las ciencias humanas. En ese espacio
Entonces, lo que nosotros buscamos como propósito esencial es el de desarrollar el pensamiento crítico, o sea, más concretamente, la lectura crítica de los estudiantes, ¿no? Esa capacidad para leer de manera reflexiva cualquier tipo de texto. Y cuando hablo de texto, no solamente me refiero al texto escrito, sino también a un texto oral, ¿sí? Un audio, una imagen, un video, o cualquier otro texto, un contexto, una comunidad, ¿no? O sea, digamos, abordándolo desde esa perspectiva. Entonces, con ese espacio y con ese objetivo de desarrollar el pensamiento crítico, también atamos todo esto que tiene que ver con las competencias comunicativas, las competencias argumentativas y algunas habilidades de pensamiento como el análisis y la síntesis. ¿Cómo funciona este virtual? Realmente es muy sencillo, ¿no? Nosotros hacemos una programación durante el semestre, ese semestre se divide en 3 momentos y en cada uno de esos momentos nosotros alojamos un material a la plataforma, al Virtual Lab, que los estudiantes tienen que trabajarlo. Y cuando me refiero a trabajarlo, es a leerlo, a discutirlo a través de un foro virtual y hacer producción de textos, ¿sí? En ese orden de ideas, nosotros, conociendo las capacidades que tiene cada uno de los grupos, hacemos, digamos, unas exigencias, ¿no? O establecemos unos compromisos con ellos para que efectivamente ellos puedan acceder a ese conocimiento y que puedan generar una interacción y se pueda enriquecer todo eso que se les cuelga en la plataforma, ¿sí? Entonces, siempre les estamos subiendo textos, ¿sí? Que tienen que ver con la disciplina, pero también nos ha abierto a nosotros a otro tipo de saberes, un tema político, un tema económico, un tema ambiental, ¿sí? En fin, ¿sí? De tal manera, eh, sí, lo multimodal, tienes toda la razón. Me está escribiendo Mariana. ¿No? Y digamos, en esta dinámica, ¿no? Lo que nosotros hacemos es que dependiendo, digamos, de las capacidades de los estudiantes por el semestre que estén cursando, ¿no? Se les exige, por ejemplo, a los chicos entre primero y tercer semestre que hagan un ejercicio de comentar, ¿no? Las lecturas, de comentar los textos, de un quinto a un séptimo semestre que elaboren un texto argumentativo, y ya en un semestre más avanzado, octavo a décimo, que hagan ya un texto crítico. ¿Cómo lo presentan? A través de un ensayo audiovisual, a través de la escritura, a través de una infografía o a través de un audio que se suben en plataformas libres y luego se comparten acá al Virtual Lab. Como metodología hemos usado el estudio de caso, la revisión de la literatura, y en el último momento siempre trabajamos en el aprendizaje basado en proyectos, de tal manera que los estudiantes puedan unirse de diferentes semestres y puedan dar solución al desafío que nosotros les planteamos, que se deriva, digamos, de todo ese contenido que se les ha puesto durante los momentos anteriores. ¿Cómo lo evaluamos? Lo evaluamos a través de una rúbrica, ¿sí? En esa rúbrica, pues lógicamente que valoramos nosotros pues esa capacidad de lectura, esa capacidad de escritura, esa capacidad interpretativa, ¿no? Esa capacidad para el análisis, para la síntesis, para la lectura del contexto. O sea, ¿qué hemos logrado con eso? O sea, que a través de esa mediación que hay por la plataforma y por la tecnología, los chicos interactúen entre sí, entre los diferentes semestres, que interactúen también con profesores, que interactúen también con profesores, incluso estudiantes de otras carreras. Y bueno, nos ha permitido también afianzar las relaciones interpersonales, ¿no? Si bien eso es algo que se trabaja virtualmente, ellos se conocen a través de la plataforma y luego se conectan de manera presencial, ¿no? Y construyen, digamos, unas relaciones interesantes que les permite llevar a cabo algunos proyectos. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora, pues, en toda la época de pandemia? Para refrescar también un poco toda esta dinámica que viene desde 2016, creamos unos cursos, unos MOOCs en trabajo colaborativo, donde tenemos un equipo de editores, ¿no? Un equipo de investigadores,
que lo conforman estudiantes y docentes con los cuales creamos los cursos y los ponemos también en la plataforma que ya la estamos pensando en abrir, o sea, que no solamente quede para el programa, sino que quede también pues para el disfrute, digamos, de toda la comunidad. Entonces, pues de esta manera termino mi intervención y pues más adelante en el foro podemos conversar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Sumamente interesante, una propuesta muy linda para generar pensamiento reflexivo, crítico, no solamente pensamiento, sino producción, ¿no? Porque es leer, discutir, producir y aparte, como decía Mariana, en todos los tipos de textos. Justamente esta alfabetidad múltiple que tenemos que tener ya como ciertas habilidades para este mundo tan complejo que tenemos. Y bueno, muy interesante tu propuesta. Después, si hay tiempo en el final, la recuperamos y la seguimos trabajando. Gracias, Ramón. Gracias. Invitamos a Florencia Pasqualini, que nos va a hablar de la colaboración entre las partes aporta calidez a la virtualidad. Florencia. Hola, Florencia, ¿me escuchás? ¿Ahí se escucha? Sí, ahí te vemos y te escuchamos. Buenísimo, Perfecto. te dejo todo. Gracias, Carlos. Bueno, mi nombre es Florencia Pasqualini, estuve al frente de la materia Taller Integral 1 de la carrera de Diseño de Interiores de los alumnos de cuarto año. Esto fue positivo porque los alumnos ya se conocían y esta materia lo que pretendía a su vez era que se le den las herramientas y la seguridad, o sea, ese era mi desafío, para que estén listos al momento de recibirse a través de esta materia, ¿no? Por supuesto. Esta materia lo que hace es vincular el marketing con el diseño de interiores, porque la idea final es que armen un plan de negocio sobre un local. Al principio esto fue un poco lo que tenía que ver, cómo hacía para que todos presenten una idea innovadora que no sea un estudio de diseño de interiores, porque todos es de lo que desean recibir. Entonces, la propuesta fue que desarrollen un plan de negocios sobre un local donde ellos harían plasmado su diseño. Entonces, esa fue la idea de toda la materia, y la idea fue también de que ellos buscaran en su interior su identidad y que buscaran qué necesidad no satisfecha hay en el mercado para que puedan encontrar un producto, un servicio nuevo. En mi caso particular, me vi beneficiada con el sistema de los 4 momentos de la facultad, que viene implementando desde hace 1 año, 2 años, que me podrá corregir, lo cual esto estaba bueno porque los alumnos ya conocían este sistema, no era nuevo, entonces era un poco como, eso me facilitó las cosas, porque en el momento de planificar el contenido de la materia, básicamente tuve que dividirlo en días, y en cuanto a esos días era el contenido de cada clase, y llegar a un resultado final, el proyecto integrador, que era poco a poco llegar a la meta. Entonces me sirvió muchísimo para poder enfocarme en el contenido de cada clase. O sea que por un lado se presentaba esto del mundo virtual, de dar las clases en modo online, pero el sistema facilitó muchísimo, el sistema de la facultad, de que estuviera estos 4 momentos, ¿no? Bueno, cabe señalar por un lado, entrando un poco en la parte de los alumnos de diseño, de las carreras de diseño, los alumnos están muy enfocados en sus proyectos individuales, que conllevan mucho esfuerzo y dedicación. Siempre lo podemos ver, de hecho, en la facultad. De hecho, se cambió un poco el diseño, se cambió la planta baja, generando puestos de trabajo como para que aprovechen ahí. Y eso se logra ver, que los chicos siempre están enfocados en su computadora y en sus trabajos individuales. Y en el caso que trabajan en conjunto es cuando es un trabajo en grupo, pero si no, generalmente es un trabajo individual. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en el caso del modo virtual, si bien uno lo puede
asociar con algo más frívolo, más distante, la experiencia que tuve fue que pude compararlo como lo sentí, como si hubiera sido, en el caso real de un aula real, poner los bancos de modo circular. Porque si bien estamos a través de las computadoras, se generó, la sensación era esa, ¿no? Sentir como que estaban colaborando entre todos y había más participación. O sea que la distancia de lo virtual no se sintió, sino que más que nada lo sentí como una colaboración entre las partes. Un trabajo colaborativo, ¿no? En mi experiencia, para optimizar los tiempos y que no fuera, para optimizar los tiempos y para que las correcciones no sean repetitivas, lo planteé como que dos veces pudieran exponer sus trabajos cada alumno. Por un lado, tuve la suerte de que fuera un aula con 11 alumnos, no era gran cantidad, entonces se le puede dedicar el tiempo justo. ¿Y por qué dos veces? Para no ser reiterativo y que no aburriera a los demás que estaban escuchando, pero a su vez le agregué como la posibilidad de que sus propios compañeros, ya al haber conocido el proyecto de la primera vez que lo escucharon, pudieran participar y dar una crítica al trabajo de sus compañeros. Esto también es por eso que aclaré desde un principio que ya los compañeros están en cuarto año y se conocen. Entonces se genera un poco esa posibilidad de que puedan participar en el trabajo del otro sin que se ofendan. Esto llevó concretamente a que los alumnos recibieron distintos puntos de vista por sus compañeros y tanto por mí como la devolución que les daba. Ampliaron sus trabajos, generando trabajos muy completos y a tiempo, por esto de que cada clase ellos iban avanzando para llegar al proyecto integrador. Al punto, sus trabajos fueron tan completos que pudieron tener la posibilidad de hacer los videos que se pedían, que eran optativos, que la facultad nos daba la opción de que presenten su proyecto de manera sincrónica, pero que pudieran exponerlo en forma de video. En cuanto a los medios de comunicación que utilicé, fue la plataforma de Blackboard. Por otro lado, también les brindé el canal de WhatsApp por alguna urgencia y también hice un grupo en Facebook y por supuesto el mail por si tenían que mandar algún trabajo por ahí. Estos medios de comunicación los abrí porque al principio era un poco nuevo lo de la plataforma, pero después ya nos encaminamos todos para Blackboard y nos funcionó muy bien. A su vez también se dieron unas charlas por CEDEX, que la UP tiene como una especie de charlas para emprendedores. Esto me sirvió muchísimo porque les podía ampliar los conocimientos con gente que conocía sobre finanzas, sobre exportación, sobre comunicación. Entonces los temas que yo les daba, a su vez, lo podían reforzar a través de las charlas que estaba dando la UP por otros lados. O sea que traté de unir lo que la UP empezó a dar por otros lados para reforzarlos. Esta experiencia virtual generó mucha escucha entre los compañeros, paciencia, ninguno de los alumnos faltó, mucha solidaridad, si había un desperfecto, estaban ahí presentes para colaborar. Y también el sistema, repito, sirvió mucho para llevar la materia al día, lo cual les facilitó mucho y se sentían muy aliviados de que no era un gran esfuerzo. Si bien hicieron trabajos excelentes, y estoy muy agradecido con mis alumnos porque me lo hicieron también fácil, se generó esto de que fuera día a día. También ellos pudieron fijar sus conocimientos porque al corregir a sus propios compañeros se daban cuenta que sabían sobre ese tema. Entonces eso fue lo bueno, que no solamente se generó escucha, sino colaboración y darse cuenta ellos mismos que estaban aprendiendo a través del trabajo de otros. Bueno, eso es un poco mi experiencia, lo que me pasó y bueno, gracias por escucharme. Esa conferencia, bueno, muy interesante y sí, coincido con vos que el ciclo de asignatura y los momentos fueron fundamentales como para poder encarar este proceso de aula virtual y de distancia y de enseñanza remota. Y la verdad que nos sirvió mucho el trabajo por proyecto y la administración de los tiempos a través de los momentos. Así que bueno, muchas gracias por tu relato.
Gracias. A vos. Convocamos ahora a Valeria Sestuá, que nos va a hablar de lo material, lo visible, lo virtual. Hola Valeria, Hola, ¿cómo están? ¿cómo estás? Se te- Bien, y se me tendría que estar viendo en breve. Ahí te vemos y te escuchamos. Buenísimo. Perfecto, Yo cierro, bárbaro. cierro mi micrófono. Dale, Carlos, muchas gracias. Bueno, cuento hola a todas, a todos. Yo doy taller de fotografía 1 dentro de la carrera de fotografía, pero también Se cayó. A ver, quiero ver si... Qué lástima. A ver si- Sí, bueno, se desconectó Valeria, qué lástima. Bueno, mientras se conecta de nuevo, vamos con Paula. Paula Tratuto. Ah, sí, hola. Reinventar el aula. Hola Paula. Reinventar el aula, un modelo de ah, trabajo mixto. Ah, está Valeria ahí. A ver. hola, ¿Estás sí. Valeria? Ah, porque te habías caído. Por eso. Asa- Yo seguía hablando como una... Ahí está, se No, desconectó. no. Pues Ahí está. se Ahora, cortó, no sí. sé hasta dónde escucharon o no. No, empezá Ahí de está. nuevo porque te caíste Bueno, inmediatamente. inmediatamente, bueno, ahí arranco otra vez. Te contaba que mi cátedra, mi materia es taller de fotografía 1, que están en primer año de la carrera de fotografía, pero que también tengo ingresantes, por supuesto, y además de otras de diseño. Entonces, lo que yo suelo encontrar al principio del año comúnmente es un montón de chicos y chicas, a veces más de 20, que varios tienen la herramienta, que es una cámara de fotografía profesional, y muchos no. Entonces, el primer mes aproximadamente es acomodarse a que consigan la cámara, que muchas veces se la prestan familiares, amigos, algunos se las compran y son carísimas y si no, lo que se organizan es trabajo grupal. Entonces, los trabajos prácticos suelen resolverlos prestándose la cámara, porque es una materia bien técnica, o sea, donde lo que ellos ven en el transcurso del cuatrimestre es cómo aprender a usar una cámara de fotografía profesional, ¿no? Bien, bien técnica. Entonces, es necesaria la herramienta para poder hacerlo. Este tiempo tan particular en el que estamos ahora, lo que me encontré fue exactamente el panorama, pero sin la posibilidad de el préstamo de cámara o el trabajo grupal. Entonces, tuve que ayornarme también a la posibilidad de que más de la mitad haga los trabajos prácticos con sus celulares, ¿no? Que todo el mundo tiene cámara, todo el mundo hace fotos, pero cuando hablamos de técnica fotográfica es necesario un determinado tipo de herramienta. Entonces, los celulares son cada vez más avanzados, no todo el mundo tiene un celular con determinada herramienta para poder hacer determinado tipo de fotografía. Entonces, bueno, hubo que adaptarse a bajarse aplicaciones para adaptar este celular, para poder hacer algún tipo de fotografía y así poder hablar un poco de técnica fotográfica. Pero lo cierto fue que más allá de que algunos pudieron bajarse estas aplicaciones, otros tenían cámara y fue como un poco adaptarse a cómo explicar la técnica fotográfica, lo más importante del cuatrimestre creo yo que fue hicimos hincapié en lo conceptual. Porque, de todos modos, cuando yo doy esta materia en términos normales, siempre hacia el final, o sea, el trabajo práctico final es un ensayo fotográfico, ¿no? Donde se agrupan esas imágenes que aprendieron a hacer a lo largo de la cursada con un concepto, una idea, y así arman un relato fotográfico.
Entonces, creo que lo mejor fue que tuvimos que pensar un poco más en el concepto fotográfico, en una idea, en el desarrollo de una idea, en cómo relatar un concepto. Entonces hubo mucha más investigación en el sentido de que fuimos planteando cada quien cuál iba a ser su trabajo a desarrollar en el cuatrimestre. Entonces hubo como mucha conversación y diálogo sobre las temáticas posibles a desarrollar en Cerrades. Entonces hubo mucho trabajo de investigación donde nos intercambiábamos textos, yo les pasaba lectura, veíamos material audiovisual. También hay algo de lo virtual que permite la navegación de un modo más sencillo, donde se nos iban ocurriendo ideas, entonces nos íbamos pasando. Yo, por supuesto, tengo un montón de fotógrafos y fotógrafas en mi computadora, que es mucho más de lo que puedo llevar a la universidad cada vez que voy. Entonces acá yo tenía todo el mundo fotográfico y audiovisual y era más fácil vincular las ideas y hacer un desarrollo. Y ellos también, porque ellos iban también recordando alguna película que vieron, alguna muestra que una vez asistieron, un trabajo, una fotografía que vieron en la web. Entonces había mucho más intercambio de información, intercambio de ideas que hicieron que en definitiva los trabajos hacia el final, un desarrollo más profundo bueno, de reflexión, de texto además. Yo por supuesto siempre les pido que escriban un texto conceptual, más allá de las imágenes que logren hacer. En este caso hubo mucho más desarrollo textual, donde iban escribiendo semana a semana, yo les iba corrigiendo, iban opinando los demás, íbamos viendo cómo dialogaban las imágenes con el texto, y logró un desarrollo más, más complejo entre las imágenes y los textos y el concepto final, que lo que suele darse muchas veces porque no hay tanto tiempo de corrección en la cursada normal, porque hacemos más hincapié en la técnica, que en este caso yo no pude hacerlo y no me parecía justo además porque había desigualdad de condiciones de herramienta. Entonces, en definitiva, yo sinceramente no sé si los chicos, después de este cuatrimestre que pasaron, si agarran una cámara profesional, saben cómo usarla, porque no tuvieron nunca una en mano, pero sí creo que son capaces de leer, de relacionar y de armar un proyecto con imágenes y texto como de un modo más amplio y profundo. Eso a mí me dejó bastante contenta porque también siento que esta cuestión de estar hablando mucho, mucho más hay algo en lo virtual también que hace que se animen a hablar y a desarrollar ideas más fácilmente, sin tanta vergüenza también. Entonces, hubo propuestas muy interesantes de trabajos, que tal vez, solo tal vez en un contexto áulico a veces suele ser más complejo o más difícil de llegar. Ahí hubo algo extrañamente íntimo en esta cuestión virtual que se dio, que dio lugar a una profundización de los conceptos, me parece. En resumen, creo que fue eso lo que se logró. De continuar esta situación habría que ver cómo hacer para poder realmente enseñar y profundizar la técnica. El asunto es que sin la herramienta es muy difícil, es casi imposible. Todo no se puede adaptar a un celular. Hay cosas que sí, hay cosas que se pueden emular, que es lo que hace un celular, por lo general, emular una imagen obtenida por una cámara profesional, pero hay cuestiones
físicas y ópticas física que no se pueden lograr con un celular por más iPhone avanzadísimo que sea. Pero bueno, nada, en resumen fue esa mi experiencia, seguir investigando sobre teléfonos celulares, creo yo, para poder adaptarme mejor al cuatrimestre que viene, pero creo que voy a seguir con esta tendencia que a mí no me cuesta nada, porque son los talleres que yo suelo tener, que tienen que ver más con el diálogo y el desarrollo de ideas y conceptos usando la imagen, el audiovisual y el texto. Eso. Gracias, Valeria. Bueno, un Por favor. desafío, ¿no? Un desafío importante, tremendo. el tema de resignificar todo. Pero bueno, vamos construyéndonos, mientras Sí, avances así, absolutamente. vamos Sí, construyéndonos absolutamente. y hacer lo mejor posible y generar autonomía en los estudiantes para que lo que quedó vacante, bueno, darle otras armas para que ellos puedan quizás en algún momento, cuando sea oportuno, poder avanzar, ¿no? Y bueno, gracias por tu relato y tu experiencia, ¿vale? Un gusto verte. Gracias, Carlos, a vos. Igualmente, igualmente. Bueno, gracias. Ahora sí, Paula, perdón que te llamé hoy porque Paula Taratuto, Reinventar el Aula, un modelo de trabajo mixto. Hola, Pau, ¿estás? Acá estoy, sí, ahora sí, Sí, buenísimo. acá estoy. A ver, te escuchamos, a ver si te ¿Se vemos. escucha bien? Sí, ahí te vemos y te escuchamos. Ok, Bueno, adelante, ¿qué Pau. tal? Hola Carlos, hola a todos. Bueno, hay cosas que ya los ponentes anteriores fueron contando, pero bueno, desde mi experiencia particular, yo doy una materia que tiene que ver con dirección de arte en cine, en medios audiovisuales, creación cinematográfica 1. Eh, por lo cual, digamos, este año, sin dudas, que la realidad superó a la ficción y en este contexto distópico que nos estaba atravesando, fue interesante replantear y analizar qué género de película se venía, ¿no? En esta mutación, en esta transformación tan profunda que fue básicamente para mí comenzar un ciclo lectivo sin habernos visto antes, ¿no? Esta ausencia de cuerpo fue algo muy importante, fue algo muy notorio. Tocó aparte por primera vez trabajar con ingresantes. Yo nunca había tenido un colectivo de ingresantes en la facultad, si bien hace como 15 años que doy clases, el desafío era doble, ya que también ellos estaban en un contexto situado muy particular, por esto que también comentó Jimena, ¿no? Nosotros tenemos alumnos con otros usos horarios, en otros continentes, en otros países, en otras ciudades. Tenía que también tener estas contemplaciones alumnos muy chicos, alumnos que no habían estado nunca en una universidad siquiera. Y para mí fue esto como muy importante todo el tiempo, más allá de lo pedagógico y de todos los contenidos, fue intentar entender cómo enseñar en este momento, ¿no? Cómo seguir teniendo presencia con la ausencia y qué significa de alguna manera hoy garantizar una educación a todos, ¿no? Cómo diseñar también una disciplina que yo aprendí, que yo trabajé, que yo pedagogicé y que hoy no se está pudiendo ni siquiera trabajar de eso y cuyo futuro profesional es hasta un poco incierto, ¿no? Con estos nuevos protocolos y contextos de pandemia. Con todo esto, digamos, que se generaba una incertidumbre muy interesante porque era, bueno, yo te explico, te cuento, te enseño, te muestro modelos, pero vamos a tener que aprender también a adaptarnos a nuevos modelos. Este proceso también me hizo pensar qué es ser alumno y qué es estar en este aula. Todo el tiempo mi fortaleza fue o es mis contenidos, lo que yo sé, mis habilidades profesionales, pero este momento particular me llevó a ponerme en un rol mucho más empático, entender que en este momento yo también estaba siendo alumna, porque participé de la capacitación de la plataforma Blackboard, plataforma que nunca había usado, y fue muy interesante para mí poder atravesar un proceso de aprendizaje virtual cuando yo me tenía que enfrentar a un aula virtual. La verdad que fue muy bueno.
Entonces, bueno, ahí sí empecé a reconfigurar la forma en que trabajaba. Pensé cómo generar una relación lo más similar. Si bien el aula presencial es imposible de reemplazar, sí quería yo poder trasladar y ser muy cuidadosa en la contención que tuviera este espacio virtual y que la pérdida de la virtualidad en relación a lo presencial no fuera tan fuerte. Por lo cual decidí algunas cosas, entre ellas que todas las clases iban a ser sincrónicas, no trabajé materiales asincrónicos, decidí que el mayor tiempo que yo pudiera iba a estar dedicado en la sincronicidad. Incorporé un asistente académico que me pareció fundamental porque, bueno, al ser una exalumna o una alumna que está terminando la facultad, iba a tener un lenguaje de acercamiento mucho mejor, mucho mayor y sobre todo iba a ser una gran asistente de ayuda en todo lo que fuera la logística de uso de herramientas en este momento para justamente estas desigualdades que genera la conectividad, la no conectividad, el poder acceder, el no, pudiera estar también respaldado en esta figura académica que fue fundamental, la asistente académica, para contarles hasta cómo navegar en los sitios de la facultad y porque, bueno, también nos permitió tener, eso también yo lo armé en paralelo al sitio de Blackboard, un Drive y una constante, digamos, intercambio por mails y otras plataformas, cosa de, bueno, que nunca sintieran que la pérdida de la clase era irreemplazable, ¿no? Si bien la presencia es irreemplazable, por más que la clase quedaba grabada, había una sensación de que, bueno, esto de que el Drive contenía los contenidos, esto de que yo me ocupé de que todos los contenidos fueran previamente conocidos por ellos, digamos que sí fui muy cuidadosa en hacer este seguimiento de lo que se entendía, lo que no se entendía y hasta dónde se llegaba y hasta dónde no. El gran desafío era porque eran ingresantes, eran alumnos que no solo nunca habían atravesado una experiencia universitaria y académica de estas características, sino que tampoco tenían contacto previo con una asignatura como la que yo estaba impartiendo, ¿no? Con lo cual, al pensar en evaluaciones, proyecto integrador, etcétera, etcétera, el desafío mayor para mí fue pensar desde entrada cómo fortalecer sus habilidades y capacidades para llegar a este 100% plus que hoy propone la facultad como nueva manera de evaluación y que cuando tuvimos que llegar, y esta fue una experiencia muy interesante que incorporo a partir de ahora, yo tenía una aula de 30 alumnos. La evaluación, yo siempre trabajo en el aula presencial con evaluaciones públicas, me gusta que cada grupo exponga o cada alumno exponga su trabajo, los trabajos son compartidos, porque de esta manera me parece que se fortalece y se socializa el conocimiento, ¿no? Circulan estas correcciones, circulan pensamientos, se reflexiona sobre lo hecho, lo cual en mi disciplina es fundamental. Entonces, yo fortalecí mucho este proceso porque al llegar al 50% plus hubo intentos de deserción, nunca me había pasado, pero la posibilidad de pensarse para ellos, exponiendo sus trabajos en público, fue bastante, digamos, aterradora. Con lo cual, bueno, fue repensar estas estrategias también. Y entonces empezar a incorporar participaciones a través de la cámara en cada aula. Yo generé actividades en la plataforma que eran individuales, pero ya desde la segunda clase les planteé que aunque no se conocieran, iban a trabajar de manera colaborativa, que iban a trabajar todo el cuatrimestre de manera grupal, cosa de poder fortalecerse en las áreas donde ellos sentían que más necesitaban. Así que les di un par de semanas que vía foro y vía Drive que habíamos armado, ellos se fueron conociendo y se fueron eligiendo de manera un poco azarosa, porque realmente armaron grupos sin conocerse. En general eran alumnos, algunos eran compañeros en otras materias, pero la verdad que no todos se conocían. Y fue muy interesante esto de armar una forma colaborativa, virtual, remota de trabajo entre ellos,
por sus habilidades, capacidades, más que por si eran amigos o se caían bien o no, ¿no? Fue como un intento de empatizar de manera mucho más profesional. Y eso fue lo que focalicé todo el tiempo, ¿no? Que en este momento la selección de cada cosa que hiciéramos iba a tener que ver con nuestras habilidades profesionales, porque bueno, a mí por lo menos me interesa siempre plantear en el aula la proyección profesional que tienen estas disciplinas. Así que en ese sentido yo, digamos, no sentí un cambio tan fuerte, sí, obviamente en todo lo que fue más el proceso de pedagogización de los contenidos y el momento de adaptación, pero sí traté de sostener un nivel de trabajo que fue todo el tiempo prácticamente como el aula, o lo que hubiera sostenido en el aula virtual. Reinventé el aula, eso es verdad, la reinventé, pero la reinventé desde lugares de contención, si bien no fue un tema de relato situado, no fue nunca tomado el tema de la pandemia ni del COVID como tema de trabajo, sí fue un eje que atravesó, porque por momentos hicimos espacios donde hubo relatos íntimos, relatos personales, y esto fue muy enriquecedor. Ellos contaban dónde estaban, yo a veces empezaba la clase describiendo un aula de María Bravo, por ejemplo, ¿no? Les decía, bueno, si hubiéramos estado en un aula, hubiéramos estado en tal edificio, hubiera pasado esto, mi actitud corporal cuál sería, y en ese momento los invité a ellos a también incorporar estos relatos, eran microrelatos que eran el inicio de nuestra clase, mientras la clase se armaba, pero fue una manera todo el tiempo para mí de tener el aula armada. Mi sensación era que eso de alguna manera reproducía la corporalidad que habíamos perdido. Cuando ellos podían contarme que estaban tomando algo o que habían comido, o sea, cuando aparecían acciones humanas, el aula cambiaba completamente. Y realmente esta vivencia conjunta, esta sensación de que estábamos pasando todos juntos por lo mismo, también permitió explorar y revalorizar esto del trabajo colaborativo. Creo que ahí se dieron realmente cuenta lo importante que era pertenecer, estar, esta sensación de detenimiento, esto de que ya no había espacios, pero que de alguna manera el ritual de encontrarnos todos los miércoles a las 14 horas nos generaba un lugar, una pertenencia, un lugar donde estábamos. Y eso para mí fue muy importante, esto de poder anclar un ritual que nos contuviera. Y sentir que de alguna manera, pese a digamos, estar de esta manera virtual, llegamos a generar un vínculo, llegamos a entrelazar, y ellos mismos se sorprendieron, ¿no? Cuando pudieron compartir y contarse, ¿no? Cosas muy interesantes, desde los acentos, los tonos, los gustos, y empezar a reconocerse. Y yo creo que eso fue lo más interesante y que eso también se vio plasmado en estos desarrollos. Porque esto que yo comentaba, el momento de evaluación fue para ellos entrar en pánico, nunca les había tocado. Imagínense cuando les expliqué, van a tener que hacer un pitching individual en el 100% plus, ¿no? Eran cosas dificilísimas y sin embargo lo fuimos ejercitando, pero se fue ejercitando mucho más fácil cuando ellos podían conectar la cámara y a lo mejor contar de qué región de Colombia o qué región de Ecuador o de qué región eran, y entonces empezaron a soltarse. Y empezar a soltarse, que era el inicio por ahí de algunas de nuestras clases, fue creo que lo que permitió interactuar cuando sí pude plantear, y muy exitosamente, a pesar de que eran 30 alumnos, que las correcciones... Vamos redondeando, Pau, perdón. Perdón, entonces termino. Digamos, para mí esta experiencia me sirvió para abandonar muchísimos prejuicios sobre la forma virtual y en general de enseñar el arte. Esa fue la primera experiencia. Creo que la capacitación virtual es posible si se pedagogiza y se presenta en modelos híbridos, sobre todo en materias como las mías, en las que necesitan filmar, o sea, necesitan salir al campo, donde necesitan tener un trabajo práctico, pero no creo que sea un modelo imposible si lo pensamos con un modelo mixto o híbrido, en el cual ciertas partes podrían ser presenciales y en algún momento generamos inclusiones en el campo vivenciales y pueden llevar la materia a la práctica. Y con esto entonces me quedan desafíos para el próximo cuatrimestre. Gracias, Paula. Qué interesante. Sí, qué interesante tu relato. La verdad que me pareció impresionante. Primero, el desafío para motivar, en tantos aspectos, motivar a la gente, ¿no? Y lo que dijo Karina también de los microrelatos, que ahora seguramente lo va a retomar,
y a mí me quedó algo, entre muchas cosas me quedaron, pero la valoración del presente, ¿no? La del acontecimiento del aquí y ahora. Dada la incertidumbre que tenemos sobre el futuro, lo que nos queda es ahora. Y en ese ahora, en este aquí, generamos el ritual y generamos el encuentro, que eso es el aula. Un espacio, el que sea, para encontrarnos. Bueno, gracias, Paula. Gracias. Muy No, interesante. gracias a ustedes. Perdón que me lleve el tiempo, perdón. Todo bien. Convocamos a Diego Weisberg, que nos va a hablar de dificultades de una clase práctica y presencial en tiempos de cuarentena. Hola, Diego. Buenas, ¿qué tal, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hola a Diego? todos, no sé si se está bien. Te vemos y te escuchamos. Perfecto. Adelante. Bien, perfecto. Por la verdad, estoy teniendo algunos problemas de conexión, me está entrando y saliendo cada rato, así que si se corta, perdón. ¿Querés apagar la cámara Bien, yo la materia... Perdón, ¿querés apagar la cámara? Por si... ¿Querés apagar la cámara para que no se escuche? Ahí va. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Diego Weisberg. Yo doy Diseño e Ilustración 1 y Diseño e Ilustración 2 el cuatrimestre que empieza. Creo que en general los cursos se vienen como repitiendo, sobre todo para que materias que son por lo menos sean necesariamente presenciales, desde el punto de vista de comprar el trabajo y todo lo que tiene que ver con la presencia en el aula y la práctica. En mi caso son alumnos de tercer año, ya con vistas a egresar de la facultad, y en el caso de que la materia sea apuntada sobre un eje profesional, sobre pedidos reales de clientes y un trabajo que les dé las bases por lo menos para ya insertarse en el ámbito laboral. Y en ese sentido, aparte de lo que implica la carrera en ilustración y sobre todo desde el punto de vista que tengo desde el universo del diseño, creo que lo importante que tienen que desarrollar tiene que ver con lo que es el entrenamiento del ojo. El problema más grande con el que yo me encontré tenía que ver justamente con eso, con el tema de que los alumnos no podían ver cómo trabajaba el compañero y poder tener ese vínculo en el aula de hacer ejercicios, ejercicios rápidos, y conceptualizar, poner, y sobre todo la idea de ilustración como comunicación, como digamos, poder entender el mensaje y entender qué herramientas permiten dar qué tipo de mensaje, qué tipo de paletas, composiciones, tensiones, trabajar toda la parte del diseño desde lo que podían ver, y en ese sentido, digamos, la falta del aula la sufrí bastante, por lo menos yo en mi caso lo que traté es de instaurar el Dropbox más que el Drive. Me permitía en realidad por un tema de cosas y de uso más espacio y digamos, poder subir y cargarles mayor cantidad de información al mismo tiempo que ellos tenían acceso total a ese Dropbox y poder no solo subir sus trabajos sino ver y trabajar los trabajos de los otros, usando las herramientas de comentar y incluso hasta de marcar determinadas partes de los trabajos. Me permitía de alguna manera que ellos mantuvieran ese vínculo y ese día que, bueno, ya se mencionaron también antes el resto de los profesores, ese idea de pertenencia y de grupo que, por lo menos para lo que son las materias prácticas, me parece que es como bastante necesario. Usando esa herramienta, algunas las posibilidades que nos daba el Dropbox, traté de que los alumnos pudieran trabajar no solo sobre sus trabajos, sino interiorizarse también en el trabajo de los otros. El ejercicio principal, el eje de la materia de Diseño e Ilustración 1 es el desarrollo de un libro álbum. Un libro que integre tipografía e ilustración de forma, digamos, bastante simétrica,
teniendo igual importancia a ambos puntos, con lo que los alumnos tienen que hacer una investigación fuerte sobre el texto con el que van a trabajar, sobre referencias, estilos, tipografía, diseño, tienen que hacer una investigación muy grande al iniciar. Y generalmente ese momento en el aula es un momento donde los alumnos también exponen su trabajo, lo cuentan y lo pueden mostrar a todo el resto de los compañeros. En este caso tuve que adaptarme al formato del Dropbox y tratar de que ellos, digamos, puedan ir viendo el trabajo que subían los demás y poder opinar o comentar, sobre todo aportar al trabajo de los demás, ya sea por buscar nuevas formas de comunicación, nuevas formas de expresión, y digamos, creo que en ese sentido quizás no se sintió tanto el tema de la cuarentena. Me afectó mucho en cuanto al trabajo, porque parte de la cursada implica la exploración de lenguajes y el uso de diferentes materiales, como también mencionaban antes, y el hecho de poder acceder a diferentes objetos, soportes, ya sea papeles, pinturas, cualquier tipo de material para trabajar, y por eso se vio coartado, digamos, por el poco acceso que teníamos todos para obtener cosas. Y sin embargo el resultado en ese sentido fue muy bueno, porque todos se vieron obligados a trabajar con lo que podían y con lo que encontraban y buscar formas nuevas de comunicar con las cosas que encontraban en la casa, pedazos de cajas, plásticos. Hicimos un trabajo en ese sentido relacionado a la pandemia y cómo comunicar la pandemia. Y el hecho de no tener la posibilidad de acceder a materiales y trabajar solo lo que tenían a partir de lo que les estaba dejando la propia vivencia, la cuarentena, el resultado fue muy interesante, porque trabajaron con las cosas que tenían a mano, con las cosas que... Hola Diego. Mira, estamos teniendo ahora últimamente muchos problemas de audio. Me parece que es una conexión Sí, yo sumamente, en está este muy baja momento tu me marca como que conexión. tengo muy mal. Sí, muy baja la Sí, pero conectividad. es algo que digamos, Se escuchaba con dificultad, después se escuchó bastante bien y recién no. A ver si querés vamos terminando, porque me parece que es una pena, o vas a escuchar, se escucha todo entrecortado. ¿Vamos a ir terminando? ¿Cuándo? bien, bien. ¿Dónde iba? No, digamos, creo que lo que más traté de que se trabaje es buscar que se mantenga esa idea de la situación colaborativa que se da en el aula. Creo que en ese sentido el Dropbox funcionó bastante. Uno se realmente que es una forma también de evaluar qué tantos conocimientos están absorbiendo los alumnos, es el hecho de que ellos corrijan los trabajos de otros, trabajando en duplas, para que pueda haber también intercambio de opiniones, y en ese sentido digamos, creo que el uso de las herramientas como Dropbox o el Drive, para poder compartir materiales y hacer una cursada quizás más homogénea en ese sentido, creo que fue algo bastante positivo. En línea general, una de las cosas que hice al terminar la cursada es un pequeño cuestionario, a ver cómo había resultado la cursada, también como para ver cómo encarábamos la del segundo cuatrimestre. Y en líneas generales los comentarios fueron bastante positivos, digamos, estaban como conformes con la forma de llevar la materia, y digamos, esto de estar tratando de darles contenido de forma constante. En general lo que me costó también es el tema del manejo del tiempo. Las clases se estiraron bastante más de las 3 horas que generalmente duran, pero digamos, también el hecho de tener que corregir y poder ir ajustando cosas en cuanto a la cursada se hacía un poco complejo. Creo que digamos, fuera de eso, digamos, vengo escuchando que el resto de los profesores han tenido como situaciones similares. Creo que ya sería repetir el resto de las experiencias.
Dale, Diego, buenísimo. Gracias por tu experiencia. Me hizo acordar también a la problemática de Mariana Oboleo al principio, de compartir el Dropbox o compartir el Drive, o como para ver todos los procesos, y eso influye mucho y aumenta mucho la participación y la colaboración, ¿no? Yo no sé si en el Bueno, Blackboard hay alguna parte, quizás yo la perdí o no sé si está o no, donde digamos, el material que se sube pueden accederlo todos de forma más sincrónica, digamos, todos los alumnos y entre alumnos y docentes poder acceder todos a ese material y poder trabajarlo de la misma manera que se trabaja sobre el Dropbox o sobre el Drive, con la idea de poder mantener todo solo en una plataforma. que yo sepa, no, pero podríamos averiguar. Eso sería ideal porque permitiría esto de unificar y no tener quizás tantas plataformas aparte. Digamos, yo también uso el Facebook con grupo para que los alumnos también participen y en general, digamos, tiene la ventaja que participan los exalumnos y aportan siempre también algún dato más. Pero digamos, me falta en el Blackboard, por lo menos de lo práctico, tener algo que realmente permita que suban todos los alumnos el trabajo que estamos haciendo quizás en ese momento sincrónico sobre el que pueden ver todos. Me parece que no hay, pero bueno, igual lo averiguamos. Gracias, Diego, Gracias. gracias por tu participación. Invitamos a Leonora Vallaza, que nos va a hablar de cómo reemplazar el trabajo creativo de realización de la dirección de arte de un cortometraje videoclip. Hola, Leonora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien? ¿Escuchamos? ¿Sí? ¿Vas a usar cámara? Hola, ahí está. Hola, te escuchamos. Sí. Ah, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo Sí, te andan? vemos también. Muy Buenísimo. bien. Bueno, te Bueno, escuchamos. cualquier cosa me dicen. Yo para, digamos, hacerlo bien sintético, porque muchas de las cosas que estuvieron presentando, obviamente compartimos, voy a ir leyendo, digamos, lo que escribí un poco para el foro, como para no olvidarme de nada, que no quede nada por fuera, y obviamente después abrir otros temas para el debate, ¿no? Final. Bueno, en el marco de dos materias que vengo dando de forma regular desde hace varios años en la Facultad de Diseño y Comunicación, que son Dirección de Arte Audiovisual 1 y Dirección de Arte Audiovisual 2, el proyecto integrador final de ambas materias consiste en la realización integral de la dirección de arte para videos de ficción y videoclips, dependiendo de la materia. La propuesta de ambos proyectos se trabaja desde el comienzo de la cursada, ¿no? Definiendo grupos de trabajo, guiones, temáticas, grupos musicales, géneros, etcétera, dependiendo siempre de la materia y de los intereses que cada grupo, ¿no? Vaya expresando en relación a aquello que quieran trabajar durante el cuatrimestre. El proyecto integrador implica un trabajo en grupo, dinámico, colaborativo, que se estuvo hablando bastante durante la tarde de hoy, y creativo, que suele pasar por diferentes etapas, ¿no? Esto pensado siempre desde la presencialidad, obviamente, y de la interacción directa entre los integrantes del grupo, entre los integrantes del grupo conmigo como docente, entre grupo y grupo, ¿no? Pensándolo en esto como el trabajo colaborativo. Pero bueno, como todos sabemos, este año solo 2 semanas presenciales, en algunos casos hubo estudiantes que se sumaron por la segunda semana o porque se inscribieron un poco más tarde, no llegaron a tener, digamos, la posibilidad de conocer a sus compañeros y compañeras de trabajo. Por lo tanto, bueno, la excepcionalidad de las circunstancias, ¿no? que nos toca vivir claramente cambió las condiciones de trabajo nuestras como docente, pero también, como se mencionó y nombró bastante Paula, el lugar del estudiante, ¿no? De las carreras y de materias con un alto contenido práctico, como son estas que estamos nombrando nosotros, y particularmente dirección de arte audiovisual. Por lo tanto, bueno, frente a la necesidad de adecuar
contenidos y actividades a la modalidad remota, claramente hubo como un cuestionamiento, ¿no? Nos preguntamos sobre todo sobre el proyecto integrador de ambas materias. En mi caso, bueno, yo tuve un diálogo bastante fluido, ¿no? Y constante con el coordinador del área audiovisual, que, bueno, muy generosamente, digamos, respondió a cada una de las consultas, pero también hubo un trabajo que me parece interesante rescatar en este contexto colaborativo entre docentes, por lo menos con algunos docentes que yo suelo tener, digamos, contacto, de ida y vuelta, de, bueno, me funcionó esto no, te sugiero hacer digamos, esta otra opción, ¿no? O alternativa. Por lo tanto, la idea era, digamos, seguir respondiendo a las consignas y a los objetivos básicos de ambas materias. En el caso, bueno, como les decía, de Dirección de Arte Audiovisual 1 y Dirección de Arte Audiovisual 2, con los contenidos teóricos pudimos continuar perfectamente, digamos, la parte de teoría siempre es como, por decirlo de alguna manera, más sencillo, ¿no? De trasladar a una modalidad virtual, obviamente generando la participación, porque tal vez muchas veces veía que se conectaban la mayoría, pero muy pocos participaban, entonces tal vez proponiendo ejercicios, mostrando ejemplos, ¿no? Porque a veces esto, al no poder ver las caras para ver si están escuchando o no, es como ir generando eso, como estrategias para ver si están ahí, más allá de estar conectados. O sea, por la parte de contenidos teóricos, la verdad, bueno, obviamente lo fuimos acomodando a esta plataforma que ofreció la universidad, pero básicamente el gran desafío consistió en reemplazar el final, ¿no? El proyecto integrador, que un poco como mencionó Paula previamente, consiste en la realización, ¿no? En la realización de videos para aplicar la dirección de arte a un proyecto audiovisual. Por lo tanto, para esto se decidió continuar con las etapas de preproducción, de relevamiento estético, de relevamiento documental para cada proyecto, que son proyectos grupales y que esto del trabajo grupal y colaborativo se mantuvo. Pero se profundizó un poco más en lo que consistió, digamos, en las presentaciones visuales y orales de cada etapa, ¿no? Tanto del 50% como del 100% y del 100% plus. O sea que el proyecto integrador de ambas materias consistió en la presentación visual de cada área de dirección de arte, que esto en la presencialidad era igual, digamos, el concepto visual y estético general, la escenografía, las locaciones, la utilería, la ambientación, el vestuario y accesorios, ¿no? De cada proyecto, pero como plus de la presentación y básicamente pensado para lo que, bueno, nosotros llamamos como el momento 4, se solicitó la realización de un video de referencias estéticas, de referencias musicales. La idea era que sea un poco más conceptual, o sea, aquello que ellos que complementara de alguna manera lo que ellos decían de forma oral o que no estaba incluido en esos paneles que veníamos trabajando en las etapas anteriores, sino que sea más de referencias, más conceptual, que incluyera paleta de color, iluminación de referencia, algún tipo, aunque no sea específico de la materia, pero por alguna referencia simplemente por montaje o por fotografía. Entonces, de esta forma se buscó como no perder esa parte audiovisual en el formato, ¿no? de la propuesta artística, de la presentación de la propuesta artística, ¿no? Entonces, un poco esa era la idea, era que no quedara todo en imagen fija y en palabra, por lo tanto, se me ocurrió sumar, digamos, este video de presentación, pero claro, obviamente, y hablándolo con los chicos y con las chicas de ambas, llegamos a la conclusión, como conclusión final, que la puesta del cuerpo, digamos, en este tipo de trabajos, como por ejemplo un rodaje, una producción audiovisual, es fundamental. O sea, eso seguimos pensando, ¿no? Fue como una conclusión final, es irreemplazable.
Digo, uno puede, sí, realizar un corto con un celular desde su casa y después montarlo, y como para básicamente, digamos, no perder la continuidad pedagógica, que era la idea, ¿no?, de continuar con esta modalidad virtual. Pero hay algo que tiene que ver con la puesta del cuerpo, con la experiencia en el campo, con salir a buscar locaciones, con trabajar en la locación elegida, o buscar vestuarios, ¿no?, y probarlo a los actores y a las actrices, que es irreemplazable. Pero bueno, dentro de este contexto, digamos, tan excepcional y diferente y distópico, como veníamos diciendo, en el que vivimos, de alguna forma se pudo como resolver, y muchos chicos, digamos, lo que propusieron, porque hasta mediados del cuatrimestre no sabíamos, ¿no?, si íbamos a volver, si en algún momento se iba a poder salir al campo a filmar, por decirlo de alguna forma. Cuando supimos que no, que íbamos a seguir así de manera virtual, bueno, muchos chicos dijeron, vamos a cambiar un poquito la propuesta inicial, vamos a dejar volar un poco más la imaginación, ya que no tenemos que atarnos a nuestro presupuesto, ni a las, digamos, a las condiciones reales que tenemos para realizar el videoclip o el corto de ficción. Entonces, en algunos casos fue como que esta dificultad o este impedimento facilitó, por decirlo de alguna manera, nuevas alternativas, hacer como volar un poco más la imaginación en producciones un poco más ambiciosas, más grandes, con mayores locaciones. Entonces, como conclusión, digamos, podríamos decir eso, que ante la adversidad, ¿no?, y las dificultades de la situación por la que estamos atravesando, los chicos pudieron como trabajar un poco más el campo, bueno, de la creatividad, de la imaginación, y por ahí pensar alternativas que de otra forma, si realmente hubieran tenido que realizar los videos o los videoclips, casi hubiera sido como impensado, ¿no? Es como como conclusión un poco final de mi experiencia. Pero bueno, básicamente eso era lo que quería compartir con ustedes. No sé si se escuchó bien, porque en un momento se fue el video. Perfecto, sí, se fue la imagen, pero porque tenés poca señal, pero se escuchó todo muy bien. Muchas gracias, Sí, Eleonora, muy interesante. bueno, Vamos a pasar no, de nada. directamente al cierre, así que convocamos a la profesora Karina Gadía, que es profesora de Introducción a la Didáctica de nuestro programa de capacitación docente, y mientras Karina se conecta, los invitamos a todos, tanto a capacitación, y les recordamos también que está el programa Asistentes Académicos. Recuerden tener cada uno un facilitador, un asistente académico, y comunicarle a María Ángeles Pucineri en comunicacionpedagógica@palermo.edu para que los chicos hagan los cursos de pedagogía. Es muy importante, muy fundamental en estos contextos que cada uno tengamos un asistente académico. Acá, Karina, no sé si me escuchás. Sí, acá estoy, acá estoy. Bueno, A vos ver si se tenés- vas, a, puede. ¿Ahí me ves? vas a poner tu cámara. Sí, ¿Te ahí está, escuchamos? ¿se ve? ¿Te veo? ¿Se ve o no? Todavía no, pero vamos a darle A un ver, poquito de tiempo. espera que no estoy acá, espera que no me encuentro. A ver, ahora. ¿Ahora? Ahora sí, ¿Ahora se ve? Bueno, ahí te sí. vemos y te escuchamos. Bueno, Bueno, tenemos unos 9 minutos para 9 cerrar. minutos para cerrar. Bueno, no, a mí me parece, digamos, ahí también había cosas interesantes que estaban diciendo en el chat, que yo fui registrando. Pero bueno, en principio agradecerles a todos porque realmente es un aprendizaje enorme, por lo menos para los que no venimos del campo del diseño y venimos de la formación y de la didáctica. Cuando los escucho pensar en estas propuestas de la pedagogización de los contenidos y de repensar cómo poner la humanidad en el aula, no puedo dejar de decirles que me emociono. Eso en primer lugar, digo, tal vez este es un momento en donde creo que es parte clave de la construcción de las capacidades de los profesionales, el atravesar la cuestión de lo humano y de lo colaborativo y del trabajo con el otro, porque creo absolutamente que nunca nada lo podemos hacer de manera individual. Y en ese sentido me parece interesante estas cuestiones que ustedes fueron planteando. Creo que de todas maneras uno podría hacer una mirada hacia atrás, decir, bueno, ¿qué nuevas capacidades desarrollaron nuestros estudiantes en estos contextos, ¿no? Más allá de las capacidades y de las cuestiones que son necesarias, porque, bueno, como estaba planteando recién,
la última ponente en relación a esta idea, no sé lo que planteaba Leonora con respecto a que hay cosas que son insalvables, que se necesita salir al campo, que se necesita salir al terreno, pero es interesante pensar más allá de las herramientas, que también, digamos, adhiero a esto que también plantearon ustedes, recuperó Carlos, en donde es necesario pensar en el marco de estrategias y no en el marco de herramientas individuales o de herramientas solas. Me parece que sería interesante el ejercicio de mirar para atrás y pensar qué nuevas capacidades, qué nuevas competencias estos estudiantes construyeron desde el punto de vista del trabajo colaborativo, que son de alguna manera potenciadas por este contexto adverso que nos tocó atravesar. Un poco esa es la idea de pensar en esto, ¿no? Muchos de ustedes fueron poniendo algo en el chat, pero si tuviéramos que volver a mirarlo en esta clave de qué es lo que nos convocó, el trabajo colaborativo, ¿cómo podríamos pensar esas competencias y esas capacidades nuevas que estos profesionales están construyendo en la experiencia universitaria? ¿Qué les parece? Yo no sé, Carlos, si esto de acá, cada uno puede hablar, digamos, esto sí que no sé, y participar. Ahí está Carlos. Ahí me conecté yo. Hola, ¿cómo están? Sí, si quieren levantar la mano y Participar, apagar quieren que el micrófono, si alguien quiere decir algo, igual tenemos muy poquito tiempo, muy pero poquito, pero sí, porque ya a las 6 empieza la otra. bueno, más Bueno, allá, a mí si cuesta por ahí la participación, me parece interesante recuperar muchas de estas cuestiones que en algunos casos ustedes fueron detallando, sobre todo en relación a posibilidades de pensar más complejo, de pensar, a pesar de romper los esquemas tradicionales de organización de trabajo colaborativo, muchas veces los estudiantes se agrupan en función de me conozco, me llevo bien con este y con otro, y acá Jimena, hubo... todo bien. Ah, Perdón, Jimena Jimena quiere que se hablar. va, perdón. Ah, No, eh, Jimena se tiene que ir, y nos informaba. digo, me parece que ahí aparecieron cuestiones interesantes para pensar en cómo romper con estos esquemas tradicionales que usan los estudiantes para trabajar colaborativamente. Y de nuevo aparece ahí como interesante para la colaboración algo que para nosotros es clave, que es el proyecto, ¿no? Es decir, el proyecto es el eje articulador de la colaboración, es el eje articulador de la propuesta y las herramientas al servicio de la construcción del proyecto. Creo que si hay algo que no pasó en las cátedras o en las experiencias que ustedes contaron, es que el proyecto no, digamos, el contexto de la pandemia no solapó al proyecto clave que la materia tiene como eje organizador. Y en función de esto, lo colaborativo creo que se potenció de manera, en cada caso, de manera novedosa, ¿sí? Digamos, cada uno de ustedes pudo ir armando esto, ¿no? Bueno, nada, yo veo que se están yendo porque creo que están con Sí, otros. sí, Jimena tiene que irse. Bueno, la verdad que sí, yo coincido con Karine y con todos ustedes que el proyecto es el gran articulador de la planificación, el gran articulador del saber, de la construcción del conocimiento, el gran instrumento de evaluación, que es el instrumento más válido que tenemos para evaluar lo que queremos evaluar. Es un gran recurso pedagógico y es un gran aglomerador, por llamarlo de alguna manera, donde es como el fuego, donde está el proyecto, todo se une, todo converge. La mejor manera de generar un espacio de encuentro es poner un proyecto en el medio, digamos, porque el proyecto es la manifestación del interés de nuestros estudiantes, del objetivo, de la vocación, de la disciplina, es el modelo teórico, digamos, tiene todas las cualidades que queremos que tenga para convocar. Por eso el proyecto fue el que nos salvó, para decirlo de alguna manera. Una tabla salvadora. Al igual, como digo, sí, al igual que como dije recién, el modelo ciclo de asignatura con los momentos y con todo que nos hizo que no nos desviáramos del camino de lo que queríamos ver. Y lo que yo recalco siempre es que a pesar de la contingencia, el proyecto no se, a pesar de la contingencia y de la pandemia y de la emergencia, nosotros hicimos las cosas que creemos. O sea, todo lo que hicimos fue en lo que creemos. No tuvimos que vender el alma al diablo en nada, digamos, porque esto es lo que creemos. Tenemos un proyecto pedagógico
el ciclo de asignatura tan consolidado, tan fuerte y tan, y tan justificado y fundamentado que pudo sostener nuestras voluntades y sostener nuestra manera de ver el aprendizaje, de ver la evaluación, de ver el proceso, de ver la colaboración. Eso es lo importante, que hicimos lo que creemos que tenemos que hacer, solamente cambiamos con mucho esfuerzo. Yo quiero aprovechar para agradecerles a todos los docentes, es increíble, porque sí, bueno, justamente estaba pensando en Paula, todo el esfuerzo de motivación que hizo Paula, con todos, ¿no? Microrelatos y con todos para motivar a un estudiante. Aparte, cuando ella dijo, estoy enseñando algo en un contexto no presencial de una disciplina que no sé cuál va a ser el futuro, o sea, todo incierto es, por eso nos queda el presente, nos queda el proyecto, nos queda este momento, ¿no? Así que, bueno, muy amables todos, gracias Karina por tu aporte, siempre tu aporte es muy valioso, sabes que te valoro mucho, te quiero mucho y te valoro mucho. Y los gracias a todos. los invito a participar del programa de capacitación e innovación pedagógica que tiene la facultad. Exactamente. Karina es la profesora de didáctica. Acá está Damián, que es el encargado de las inscripciones, en el mail protagonistasup@gmail.com. Así que está Damián, está Karina y estoy yo, que soy el profesor de estrategias. Así que los esperamos a sumarse. Aprovechen ahora que va a ser online y que todos van a tener tiempo y todo, aprovechen a hacerlo. Aprovechen a hacerlo, aprovechen que estamos armando todas las cosas. Gracias, Un beso a todos, muy amables, gracias. Chao, un gusto.